10 preguntas innecesarias que nos hacemos de la Biblia. Aunque hay muchísimas, he escogido 5 del Antiguo y 5 del Nuevo Testamento. Número 1. En el huerto del Edén, ¿qué clase de fruto era el que se comió Eva? Da lo mismo si era manzana, pera, kiwi, etc. Lo importante es ver el pecado que ingresó al mundo. Número 2. ¿Quién o de dónde salió la esposa de Caín? Tampoco importa aquello, lo que importa es ver la misericordia del Señor, que aun cuando Caín mató a Abel, le dio más vida, a pesar de que lo limitó bastante, pero en su gracia le permitió tener esposas y descendientes. Número 3. ¿Por qué el diablo no es tan nombrado en el Antiguo Testamento y sí en el Nuevo Testamento? Es lo de menos, lo importante es que al estar el pecado, ya desgraciadamente metió la pata, metió la cola el diablo y dejó en Israel y en todo lo que se ha mencionado en el Antiguo Testamento su presencia, pero también el Señor Jesucristo estaba. Tampoco es muy nombrado, pero el ángel de Jehová siempre hace referencia a Jesucristo, no lo olvidemos. Y si no lo sabías, averígualo. 4. ¿Qué fue de Daniel cuando sus amigos estaban en el horno de fuego? Da lo mismo, estimado, porque tampoco los amigos después tuvieron cuando Daniel fue metido al foso con los leones. Lo importante es recordar cómo estos 4 muchachos se mantuvieron íntegros en su fe, estando en la deportación en Babilonia. Número 5. ¿Era una ballena, una orca, un pez tigre? ¿Qué lo que era lo que tragó a Jonás? Es lo de menos. Lo importante es lo que ocurrió dentro de ese pez grande, que fue la reflexión de Jonás acerca de sus errores. Estas son las 5 preguntas que he seleccionado del Antiguo Testamento, pero aún no se acaba. Vamos al Nuevo Testamento. ¿Qué fue de José, el padre terrenal del Señor Jesucristo? Claro, después no aparece, después del evento de los 12 años del Señor Jesús no aparece, pero realmente no importa. Él no influyó en el ministerio del Señor Jesús, pero fue usado como instrumento para ser el padre terrenal del Señor. Una gran bendición, ¿no? Número 2. ¿Cómo murieron los apóstoles? Solamente se nombra la muerte de Santiago. Dice la tradición que algunos murieron en España, otros murieron en, ¿cómo se llama?, dado vueltas, como el caso de Pedro. Se habla de Juan en su exilio, en Patmos. En fin, lo importante es que estos hombres dieron su vida por el Señor y nos dejaron a través del libro de los Hechos y los testimonios de los Evangelios, y las cartas también de Pedro y de Juan, toda su vida como debe ser en el Señor. Tercera pregunta. ¿Quién escribió la carta o libro de los Hebreos? Es algo que nos debe interesarnos, estimados. Sabemos por 2 Timoteo 3:16 que toda escritura es inspirada, soplada por el Señor. El Espíritu Santo inspiró a los escritores. Y por lo tanto disfrutemos de Hebreos, de la galería de la fe y la importancia, como dice Romanos 15:4, de todo lo que fue escrito anteriormente. Aquí lo vemos en el libro de los Hebreos. Número 4. ¿Cuál fue el discípulo que huyó desnudo cuando apresaron al Señor Jesús? Algunos dicen que fue Marcos, que es el mismo que hace uno de los 4 evangelios. Pero lo de menos, lo importante es que este muchacho, a diferencia de los discípulos que arrancó, o a diferencia de ese discípulo que lo seguía a escondidas, que dicen que fue Pedro, este chico lo siguió más abiertamente y cuando lo pillaron, ¡fum!, tuvo que irse desnudo. Pero bueno. Número 5. El aguijón de Pablo. ¿Cuál era el aguijón de Pablo? Era su ceguera, era un ángel literal que aparecía, etc. Da lo mismo, lo importante es que el Señor siempre se limita a darnos cosas, pero también a mantenernos a raya, como se dice, para que no se nos suba el ego. Así que esto han sido las 10 preguntas innecesarias que nos hacemos, tan innecesarias como cuando preguntamos ¿cuál es el versículo más largo y el más corto? ¿Cuál es el capítulo más largo, más corto? ¿Cuántos versículos hablan de esto? Cuando la Biblia nunca ha sido en versículos o capítulos divididas. En fin, muchas bendiciones.